Hola a todos, muchísimas gracias a la gente que me acompaña en este video, gracias enormes a todos por suscribirse y de verdad chicos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de dejarme sus comentarios, su apoyo, sus sugerencias, los valoro muchísimo, ya saben que siempre los leo y por ahí les contesto. Y pues bueno, el día de hoy este es una complacencia para Hilda Arellano y para Salvador Martínez, a quienes les agradezco su paciencia y espero de verdad que les guste este video, al igual que a todos ustedes. Y pues bueno chicos, el día de hoy les platicaré la historia de un hombre proveniente de una de las familias más nobles de Europa. Fue un soñador y un poeta más que un noble poderoso, pero las circunstancias lo llevaron a coronarse sobre un país caótico y pobre. Él terminó abandonado por su apellido y su rango. Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena, mejor conocido como Maximiliano I de México, nació el 6 de julio del año 1832 en Viena, la entonces capital del Imperio Austriaco. Su tío paterno era rey de Hungría y su abuelo materno era rey de Baviera. Su padre fue el archiduque Francisco Carlos de Austria y su madre era la princesa Sofía de Baviera. Maximiliano tuvo 3 hermanos. El matrimonio de sus padres fue bipolar, pues tenían personalidades totalmente opuestas. Su madre era fuerte y controladora, mientras que su padre era tolerante y tranquilo. A pesar de ello, la pareja logró llevarse muy bien con los años. Sin embargo, cuando Maximiliano nació, los rumores en la corte señalaban que el joven era hijo ilegítimo de una aventura de su madre. Dicho rumor continúa hasta el día de hoy. Sea cual fuese la verdad, el padre de Maximiliano nunca cuestionó su paternidad y él fue criado como un archiduque. Desde su nacimiento, su educación y supervisión fue encargada a sus tutores y a una enfermera personal. El contacto con sus padres era muy poco y la mayor parte de su día estaba dedicado al estudio, incluyendo la historia, la geografía, el derecho y la tecnología. Además aprendió del arte militar, de la esgrima y de la diplomacia. La corte austriaca se caracterizaba por su vasta educación, sobre todo a los archiduques, y Maximiliano desde muy corta edad hablaba húngaro, eslovaco, inglés, francés, italiano, español y además su alemán nativo. La relación con su hermano mayor, el heredero Joseph, fue más de rivalidad, y es que él recibía mejores tratos, lo que molestaba a Maximiliano. Además, esto lo llevó a esforzarse más en sus actividades, lo que contribuyó a que entre los dos se abriera una brecha. La corte austriaca era muy rígida, y Maximiliano se destacó por ser alegre y carismático, lo que sus padres consideraban como indisciplinado. Maximiliano viviría sus primeros años dentro de una burbuja de privilegios, que se rompió en el año de 1848, cuando las revoluciones estallaron en toda Europa. El pueblo austriaco se encontraba devastado por la pobreza, y frente a las protestas y disturbios, el emperador Fernando I abdicó en favor del hermano de Maximiliano, que se convirtió en Francisco José I. Aunque el descontento se redujo, las manifestaciones no, y Maximiliano acompañó a su hermano, el ahora emperador, en una campaña al interior del reinado, pero esta campaña fracasó, pues para el año de 1849 estallaba en Austria una gran protesta, en donde cientos de personas fueron masacradas y encarceladas. Maximiliano estaba horrorizado por lo que consideraba una brutalidad sin sentido, y abiertamente se quejó de ello. Queja que no hizo más que traerle conflictos con su hermano. Debido a la difícil relación con su hermano, Maximiliano más tarde ingresó al servicio militar. Fue entrenado en la Armada Austriaca, donde brilló por su inteligencia. Con tan solo 22 años, en el año de 1854, fue nombrado comandante en jefe de la Armada Austriaca. Como comandante, Maximiliano llevó a cabo muchas reformas para modernizar las fuerzas navales. A pesar de pertenecer a la familia real austriaca, Maximiliano se caracterizaba por ser un archiduque bastante liberal, lo que no impidió que en febrero del año 1857
fuera nombrado como virrey del reino de Lombardía, una pequeña población italiana. El nombramiento era más simbólico que otra cosa. Maximiliano aceptó el cargo y fue bien recibido por la población. Sin embargo, su nuevo cargo necesitaba de una esposa. La mejor candidata de la época era, por mucho, la princesa Carlota de Bélgica, pues era la princesa más rica de Europa. Además, era la única hija del rey Leopoldo. Encima, Carlota era hermosa y caritativa. De inmediato, se arregló un encuentro entre los jóvenes. Carlota y Maximiliano se gustaron de inmediato, por lo que se realizaron los arreglos necesarios para el enlace. Naturalmente, la dota de Carlota era inmensa, y el 27 de julio del mismo año se celebraba el matrimonio en Bruselas. Carlota era la representación de la esposa perfecta para un archiduque. Encantó a la madre de Maximiliano de inmediato. Los jóvenes entonces se posicionaron como los virreyes de Lombardía. Allí pertenecieron 2 años hasta 1859, cuando el emperador Francisco José, enojado por las políticas liberales de su hermano, lo despidió. Maximiliano y Carlota se retiraron a Trieste, cerca de la cual construyó el castillo de Miramare, con el dinero de la dote de Carlota. Al mismo tiempo, la pareja adquirió un monasterio en donde establecieron su residencia de vacaciones. Ambas fincas tenían extensos jardines. Carlota y Maximiliano, para entonces, son descritos como una pareja perfecta. Son cariñosos, respetuosos y se muestran felices. Sin embargo, la pareja nunca tiene hijos, lo que cuestionaría la intimidad de los jóvenes. La vida tranquila que hasta entonces había tenido Maximiliano daría un drástico giro, pues para el año de 1859, los miembros de la aristocracia mexicana recorrían las casas reales europeas con la propuesta de entregarles el trono imperial de México. Y luego de varias negociaciones, se consideró a Maximiliano como el mejor candidato, pero él tenía todavía derecho sobre el trono austriaco. Además, no estaba entusiasmado al respecto. El 20 de octubre de 1861, Maximiliano recibió una propuesta formal de Gutiérrez Estrada. Entonces, rechazó de inmediato la invitación. Sin embargo, cambió de opinión después de la intervención francesa en México, cuando Napoleón III, que gobernaba Francia, le reiteró la propuesta, asegurándole que la sociedad mexicana en su mayoría esperaba por él. Maximiliano aceptó la corona en octubre del año 1863, pero aceptar la corona de México implicaba la pérdida de todos sus derechos de nobleza austriaca, aunque Maximiliano no estuvo enterado de tal pérdida hasta después de firmar. Carlota, por su parte, se mostró deseosa de empezar su nueva aventura en México y además estaba dispuesta a apoyar a su marido en todo. En abril de 1864, Maximiliano, acompañado de su esposa, viajó desde Trieste a bordo del Nova Aroa para desembarcar en Veracruz, a donde llegó el 29 de mayo del año 1864. Maximiliano esperaba una calurosa bienvenida, pero a cambio recibió una fría recepción por parte de la gente del pueblo. A Maximiliano le habían ofrecido un trono pacífico en un país próspero, pero la realidad a la que se enfrentaba era muy distinta, pues solamente tenía el respaldo de los conservadores mexicanos, que eran la minoría, y de Napoleón III en Francia. Sin embargo, las fuerzas liberales, lideradas por el presidente Benito Juárez, se negaron a reconocer su gobierno y hubo una guerra continua entre sus tropas francesas y los republicanos. A pesar del claro rechazo, la pareja imperial se asentó en la Ciudad de México, estableciendo su residencia oficial en el castillo de Chapultepec. Maximiliano ordenó la creación de una amplia avenida que atravesaba la ciudad hasta el centro de ella, originalmente llamado el Paseo de la Emperatriz en honor a su esposa Carlota. La pareja además adquirió un retiro rural en Cuernavaca. Los nuevos emperadores estaban lejos de vivir un imperio soñado, pues el país al que llegaron estaba vacío de joyas, de dinero y de súbditos contentos.
Además, debido a la constante inestabilidad del régimen, la coronación nunca se llevó a cabo. Maximiliano estaba sorprendido por las condiciones de vida de los pobres, por lo que comenzó a idear maneras de reducir la brecha entre la clase alta y las clases más pobres. La emperatriz Carlota no se quedaba atrás y, en apoyo a su marido, comenzó a organizar fiestas para los mexicanos ricos, recaudando así dinero para las casas pobres. Uno de los primeros actos de Maximiliano como emperador fue restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo infantil. De inmediato, canceló todas las deudas de los campesinos por más de 10 pesos, restaurando la propiedad comunal y prohibiendo todas las formas de castigo corporal, que hasta entonces eran ampliamente permitidas en México. También rompió el monopolio de las tiendas de raya y decretó que en adelante los peones ya no podían ser comprados y vendidos por el propietario de la hacienda. La relación de la pareja imperial, mientras tanto, era excelentemente buena, al menos como emperadores. Se apoyaban y se organizaban, pero a pesar de ello, se veían muy poco, y debido a la falta de intimidad, no tuvieron hijos, así que adoptaron a los nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México. Pretendían preparar a Agustín el Mayor como heredero al trono. Sin embargo, Maximiliano nunca tuvo la intención de dar la corona a los Iturbide, porque consideró que no eran de sangre real. Según muchas personas, las ideas de Maximiliano eran totalmente liberales y no pretendía crear una línea dinástica en México. Pero esas no eran las únicas ideas liberales de Maximiliano, pues para preocupación de sus aliados, los conservadores, Maximiliano no solo tenía ideas liberales, sino que aplicó varias políticas que habían sido propuestas por el gobierno de Benito Juárez, su archienemigo, entre las que estaban la libertad religiosa y extender el derecho del voto más allá de la clase terrateniente. Muchos conservadores empezaron a darle la espalda, pues esperaban que Maximiliano protegiera solamente los intereses de los ricos, cosa que él no hizo, pero sí intentó acabar con las guerras internas de México, ofreciéndole a Benito Juárez una amnistía a cambio de que jurara lealtad a la corona. Incluso le ofreció el puesto de primer ministro, pero Juárez lo tomó como una ofensa y desde luego lo rechazó. Poco a poco los apoyos de Maximiliano se fueron apagando y encima el gobierno de los Estados Unidos utilizó la presión diplomática para persuadir a Napoleón III de Francia para que pusiera fin al apoyo francés a Maximiliano y para que de inmediato retirara sus tropas de México, suministrando apoyo a Benito Juárez. Ni en sus peores pesadillas Maximiliano habría imaginado enfrentarse a algo así, y no solo por él, sino que incluso sus más cercanos seguidores, pues inmediatamente cuando el rumor sobre una posible invasión de los Estados Unidos a México llegó, la mayoría de los aliados de Maximiliano lo abandonaron. Además, huyeron de la capital. A partir de entonces el principio del fin se avecinaba, y hacia el año de 1866 la inminente abdicación de Maximiliano parecía obvia para casi todo el mundo fuera de México. En ese año Napoleón III retiró sus tropas frente a la resistencia mexicana y la oposición de Estados Unidos. Inmediatamente Carlota viajó a Europa en busca de ayuda para el régimen de su marido. Fue a París, a Viena y terminó en Roma, con el Papa Pío IX. Sus esfuerzos fracasaron y ella sufrió un profundo colapso emocional. Nunca regresó a México. Mientras tanto, Maximiliano fue impulsado a abandonar el país por el propio Napoleón III, pero Maximiliano se negó, pues no quería abandonar a sus seguidores. Ellos, a cambio, prometieron formar un ejército que desafiaría a los republicanos invasores. Entonces, Maximiliano luchó con su ejército compuesto por 8,000 leales mexicanos. Se retiró en febrero de 1867 a Santiago de Querétaro. Sufrió un asedio durante varias semanas. Durante este asedio, Maximiliano recibió cartas de su madre, en donde lo impulsaba a seguir peleando a pesar de que claramente él deseaba huir al exilio.
La ciudad cayó el 15 de mayo del año 1867 y Maximiliano fue capturado a la mañana siguiente. Se le sometió a un consejo de guerra y fue sentenciado a muerte. Muchas de las cabezas coronadas en Europa y otras figuras importantes enviaron telegramas y cartas a México suplicando desesperadamente que salvaran la vida del emperador. Según se cuenta, a Juárez le agradaban las ideas de Maximiliano. Sin embargo, se rehusó a conmutar la sentencia en nombre de los mexicanos que habían perdido su vida luchando contra las fuerzas de Maximiliano. Además, Juárez creía que era necesario enviar un mensaje claro de que México no toleraría ningún gobierno impuesto por poderes extranjeros. Pero Maximiliano aún contaba con hombres leales como Félix Salam y su esposa, quienes idearon un plan y sobornaron a los carceleros, permitiendo así que Maximiliano escapara de su ejecución. Sin embargo, él se negó, pues no quería seguir con el plan porque sentía que rasurarse la barba para evitar el reconocimiento arruinaría su dignidad si es que era recapturado. Además, en la prisión se le informó erróneamente que Carlota había muerto, lo que representó un duro golpe para él. La sentencia se hizo oficial el 19 de junio de 1867, cuando Maximiliano, junto con los generales Miramón y Mejía, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Él solo habló en español y le dio a cada uno de sus verdugos una moneda de oro para que no le dispararan en la cara, para que así su madre pudiera reconocerle. Sus últimas palabras fueron las siguientes: perdono a todos y les pido a todos que me perdonen, que mi sangre, que está a punto de ser derramada, sea por el bien de este país. ¡Viva México y viva la independencia! Después de su ejecución, el cuerpo de Maximiliano fue embalsamado y exhibido en México. A principios del año siguiente, el ataúd fue llevado a Viena y colocado dentro de la cripta imperial de los Habsburgo, en donde se ubica hoy. Después de que su esposo fuera ejecutado, Carlota de México pasó el resto de su vida en reclusión, sin admitir la muerte de su esposo. Primero en el castillo de Miramar en Trieste, Austria. Después se fue a Hungría. Luego pasó su tiempo en Italia y más tarde en Bélgica, donde murió el 19 de enero del año 1927. Se dice que tuvo un hijo ilegítimo y resultado de esto perdió la cabeza. Sea cual fuese el resultado, Carlota falleció sin tener descendencia legítima y por lo tanto su inmensa fortuna quedó en manos de familiares lejanos. Y pues bueno, chicos, esta fue la biografía o el resumen más bien de la biografía de Maximiliano, que es bien extensa su historia, hay muchos datos precisos. Les voy a dejar unos links por si les interesa más. Es un personaje bien interesante, con muchos contrastes. Bueno, chicos, realmente si tú lo conoces, tú podrás tener una opinión. Lógicamente yo tengo la mía y no te voy a forzar a que la tengas, tú también. Pero la realidad es la que les conté. En realidad Maximiliano llega a México engañado. Él no viene a México con un ejército a saquear el país. Para nada, al contrario, él ni siquiera traía apoyo austriaco. Lo que había aquí en México era el apoyo francés de Napoleón III, que no era la corona de Maximiliano. Entonces cuando él llega con la idea de que todo el mundo lo quiere y de que va a poner paz y de que ya está establecido el imperio para él. Y la realidad es que no, la realidad es que México estaba dividido, estaba muy pobre, había una brecha inmensa, creo que, bueno, enorme, como en muchos países, entre la clase pobre y la clase rica. Los ricos eran muy ricos, pero eran muy poquitos. Los pobres eran muchísimos y eran muy pobres, realmente había mucha ignorancia sobre todo. Los campesinos por monedas podían ser comprados, o sea, si ellos iban a estas famosas tiendas de rayas, a comprar, a comprar comida, se endeudaban de por vida y tenían que estar trabajando y bueno, las condiciones eran muy malas. Era una época de muchos cambios en Europa y en América y en todos lados. Había muchísimas guerras por estos cambios de poder que habían. Muchísimos países en Europa se estaban liberando de las monarquías, porque las monarquías lo que hacían, chicos, era que se preocupaban por los ricos. A ellos no les importaba si los pobres pasaban hambre. Los pobres siempre han sido la mayoría y era algo que a la monarquía no le interesaba la cabeza, en su mayoría, no digo que a todos. En el caso de Maximiliano, pues es una excepción muy clara, porque él tenía ideas muy raras para la época.
sobre todo porque él nace siendo un archiduque, él nace dentro de la realeza austriaca, y él cuando crece empieza a leer sobre autores modernos y sobre cosas que a él le empieza a preocupar la clase pobre, y él tiene estas ideas liberales, porque además a él no lo educan para reinar, porque él tenía un hermano mayor, él nunca iba a reinar o difícilmente iba a reinar, entonces él realmente se preocupaba por la clase pobre, y él tenía muchísimos planes. Él iba a hacer una constitución aquí en México, iba a gobernar de forma parlamentaria, invita a Benito Juárez no acepta. Además, bueno, imagínate, si la clase rica fueron los que lo trajeron a México, que de repente ellos se sienten un poco traicionados por él, porque él no los beneficia, al contrario, él beneficia a los pobres, y lo malo es que los pobres ni se enteraban, porque todos estos decretos que él hacía, en los que él abolía la esclavitud, abolía el castigo corporal, reducía la jornada laboral, eliminaba las deudas, eran cosas de las que ellos no se enteraban, porque ellos muchísimas veces, o la gran mayoría, ni sabían leer. O sea, por supuesto que no iban a la escuela, no era como que prendías la tele y te enterabas de las noticias. Entonces muchas de las cosas que él hace se quedan en el papel. Después otros presidentes modernos en México las retoman y las aplican, pero él realmente tenía estas ideas que eran muy raras, y sobre todo raras para una persona de su posición, porque el trabajo de él era proteger a los ricos, para eso lo trajeron. Entonces cuando no lo hace, pues las personas que lo trajeron le dan la espalda, después también pierde el apoyo de Francia, y por ahí es bastante complicado, porque había muchísimos intereses. Estados Unidos se mete, porque por supuesto que tenían sus intereses, se meten otros, entonces es muy complejo lo que pasa. A él realmente le tocó la mala suerte de haber aceptado algo que no tenía que haber aceptado, con mentiras y con engaños. Pero pues bueno, chicos, así es la historia siempre es de los vencedores, la historia te la cuenta quien venció, y por supuesto que te van a contar la versión que les conviene. No digo que sean mentiras, pero pues la realidad muchas veces es muy distinta, chicos, por eso es bueno investigar y leer, sobre todo para entender que realmente en la historia es muy difícil que tú encuentres un bueno y un malo. Generalmente hay muchos matices en los personajes y hay intereses. Por supuesto que él llega a México con un interés personal de ser emperador y de tener ese poder, pero tampoco es como que llega a saquearlo ni que llega a robarse, porque no había nada que robarse. Carlota fue una mujer que de verdad intentó hacer hospitales, intentó hacer escuelas. Ellos tenían los dos ideas modernas, ella lo apoyó mucho. Pero bueno, chicos, al final fue lo que fue y ya está. Y yo espero de verdad que si les interesa la historia, pues sigan leyendo al respecto, es muy interesante. Y pues también les pido una disculpa, sé que me he tardado un poco en subir los videos, pero he estado enferma y mi voz se escuchaba bastante mal, creo que ya no se escucha tan mal. Pero pues bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme.